El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Ir más allá del dolor, más allá de las lágrimas, más allá de toda dificultad, más allá de los lamentos más grandes y más profundos, más allá de los tropiezos que te costaron lágrimas y sufrimiento grande. Hay personas que aún anhelan y sueñan con que algún día podrían escapar. Así como dijo el salmista: ¿quién me diese alas como las de paloma? Volaría yo lejos y descansaría. Me olvidaría de todos mis problemas y descansaría. Me olvidaría de todas las dificultades que enfrento diariamente, todos los problemas de mi casa, los problemas laborales, y descansaría. Me olvidaría de todos los problemas del mundo y de las noticias malas y pesimistas, y descansaría. El salmista buscaba alas como las de paloma para volar lejos, lejos, para descansar. Él aún no sabía que había un lugar preparado para él. No era en un lugar desierto, sino que era en la presencia de Dios. Luego el salmista dijo: por lo cual ahora que yo entiendo que el lugar no es un lugar alejado, no es que me vaya a esconder a una cueva, a un lugar desértico. Algunos dicen: si dejo a mi familia, me olvidaría de mis problemas y viviría bien. Si me fuese de la ciudad, porque esta ciudad es la que no me gusta, me iría lejos y viviría bien. Si estuviese yo en lugares solitarios, me sentiría bien. Mas luego el salmista entendió que no era un lugar solitario, no era esconderse en una cueva en el Tíbet la solución. No era vivir como un ermitaño la solución. La solución era acercarse a la presencia de Dios, por lo cual él luego dijo: más vale, Señor, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, es mejor un día en tus atrios, un día en tu presencia. Aleluya. Es aquí en la presencia de Dios en donde el hombre puede sacar el peso más grande de su corazón y entregarlo a la presencia de Dios. En donde yo he visto niños derramar lágrimas delante de la presencia de Dios, porque problemas que para ellos, o que para otros, mejor dicho, eran muy pequeños e insignificantes, para ellos era lo más terrible. Y estaban delante de la presencia del Señor derramando lágrimas, llorando delante de Dios para que sean sanados sus corazones, para que puedan tener un poco de paz en su alma, un poco de tranquilidad en su corazón. El Señor Jesús pudo ir más allá de los problemas. El Señor Jesús pudo traspasar toda dificultad. Y dice la Biblia así en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, Evangelio según San Lucas, versículo 34, página 971 según mi Biblia. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: en este acontecimiento te cuento que el Señor Jesús estaba allá en la cruz, después de todo el padecimiento y de los azotes que padeció, de los puñetazos, le golpeaban con cañas, le colocaron una corona de espinas y luego le hicieron cargar el propio madero en donde le levantarían crucificado. El Señor ya se encontraba allí. Dice el verso 34: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Esto es palabra viva y poderosa de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. Santo es Él, aleluya, digno de gloria. Algo tremendo ocurrió en esta circunstancia. El Señor Jesús estaba en la agonía más triste y más cruda que Él padecería en todo el tiempo de su estadía aquí en la tierra. La situación más difícil que Él debió atravesar fue la cruz del Calvario.
al punto que él dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Fue lo más difícil que él tuvo que enfrentar, la cruz del Calvario. Algo terrible, cargar con todos los pecados de la humanidad, algo tremendo. Sin embargo, estando en la peor agonía, dice que él entonces pronunció pocas palabras en medio del dolor, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pudo salir del medio del sufrimiento y entender y darse cuenta. Mas los que estaban escuchando no se daban cuenta. Para ellos todo era un castigo más, un reo más, un malhechor más, un bandido más, un ladrón más. Y dice que al lado de él crucificaron a dos ladrones, y para los demás Jesús era uno más, y nada más que eso. Y se reían y se burlaban y le decían: pero si a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y los gobernantes se reían delante de él y le decían: pero no era este el Cristo, el Hijo de Dios. Todo el mundo se reía en la impotencia más grande de saber que él era Dios mismo y no poder demostrarle a los hombres, porque era parte de un plan. Había un plan, todo era parte de un plan. El Señor no podía bajar de la cruz y decir: yo soy Dios hecho hombre, y por lo cual consumiré toda la tierra y la destruiré. Parte del plan decía que Él debería actuar como un hombre y nada más que como un hombre. No podría usar ninguno de sus atributos reales, ninguno de su poder, de sus poderes sobrenaturales, excepto el poder que cualquier hombre podría usar aquí en la tierra. Al igual que el poder que usó Elías, poder de Dios que usó Moisés, poder de Dios que usó Eliseo, como un hombre nada más. Mas el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él se daba cuenta de la situación. Podría ir mucho más allá y mirar mucho más allá. No miraba tan solamente a la burla momentánea. A nosotros, cuando salimos a predicar, también de nosotros se burlan. Hoy casualmente una hermana nos decía: hoy estaba predicando con el megáfono y me dijeron: cállate, vieja borracha. Y dice: lo peor de todo es que me dijeron vieja, dice. Nosotros nos reíamos. Sin embargo, el creyente también mira cómo los incrédulos se ríen, se burlan, y ellos no saben lo que hacen, porque no pueden darse cuenta de su condición, no pueden entender su actitud, ni ellos mismos se dan cuenta por qué hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos. Ellos actúan de esta manera porque no saben lo que hacen. No saben que he venido a perdonar sus pecados, o no lo pueden entender. No saben que tú eres un Dios de amor, o no lo quieren entender. Y el Señor dijo: perdónalos, Padre. No saben lo que hacen, son como niños. No saben las consecuencias terribles que traerá su conducta, su actitud. Yo conozco personas que viven en una actitud de rebeldía, y yo mismo vivía en una actitud de rebeldía, y tal vez hasta estos días, si Dios no hubiese tocado mi corazón, hubiese terminado con una bala en la cabeza, tirado por ahí. Hay personas que no entienden su actitud, no saben lo que hacen. El Señor Jesús miró a las personas y dijo: Padre, ellos no saben lo que hacen. Y hoy, al igual, el Señor mira desde los cielos, y la Biblia dice que Él intercede ante el Padre. Es el único mediador y el único intercesor. Y Él mismo debe estar diciendo hoy, de muchos que caminan en el mundo, debe estar diciendo: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace, no entiende lo que está haciendo. Yo he visto personas llorar amargamente, personas que han sido marcadas ya para toda su vida. Una vida de dolor, de sufrimiento. Personas que con lágrimas decían: yo nunca pude olvidar cómo mi padre abusó de mí, cómo mi padre me maltrató, cómo por muchos años vivió una vida indigna y vivía como si fuese un animal. Mujeres que han quedado marcadas, mujeres que se casaron, tuvieron hijos, tuvieron dinero, tuvieron bienes, pero no pudieron ser jamás felices, solamente hasta que vino Jesucristo. Y Él dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya!
Solamente hoy, después de muchos años de sufrimiento allí afuera, este hombre que hizo esto con esta mujer, él no sabía lo que hacía. Él no sabía cuántas consecuencias terribles traería su desenfreno, su locura. Cuántas consecuencias terribles traería y marcaría una vida para siempre. Su error, él no sabía lo que hacía. Tal vez él entendía, pero no comprendía claramente. Algunos dicen, yo sé que soy un ladrón, sé que soy un drogadicto y sé lo que hago. Mentira, no sabes lo que haces para nada. Y algunos dicen, pero yo sé lo que hago. No lo sabes. Yo he visto personas que consumían drogas durante muchos años y ahora, después de mucho tiempo, están tirados, moribundos. ¿Y sabes lo que dicen? Lo peor de todo, pastor, es que he malgastado mi vida. No sé cuántos años me pueden quedar de vida, pero siento que he malgastado mi vida. La he malgastado. ¿Cuántos hoy están reflexionando y meditando en sus propios pasos, en sus caminos? Y hoy la palabra del Señor Jesús, la que dio allí en la cruz del Calvario, vuelve a retumbar y como un eco vuelve a resonar en todas partes. A donde quiera que esté llegando este mensaje, yo sé que el Señor Jesús te está diciendo la misma palabra. Para cuántos errores, para cuántas dificultades que atravesaste, para cuántos pecados que cometiste, el Señor te dice, no sabes lo que haces. Padre, dijo el Señor, ellos no saben lo que hacen. Si supiesen, no lo harían. Algunos dicen, pero es que yo puedo controlar lo que hago. Yo me puedo dominar. Yo sé lo que estoy haciendo. En realidad no saben lo que hacen. Dicen, yo sé que soy un ladrón y que salto por las tapias. Teníamos una persona en el barrio conocida que saltaba por las tapias y robaba, y él sabía que era un ladrón, pero él no sabía lo que hacía. Algunos dicen, pero pastor, si él sabía que era ladrón, sabía que era ladrón, pero jamás entendió las consecuencias que traería sus actitudes, sus hechos. Algunos dicen, pero si uno es ladrón y sabe que es ladrón, ya sabe todo. Mentira, no sabe nada. Cuando se da cuenta de las consecuencias que trae su vida, se larga a llorar amargamente. Le gustaría pedirle a Dios una nueva oportunidad, volver el reloj para atrás, volver el tiempo atrás, mas no se puede. ¿Cómo enmendar toda una vida de dolor, de sufrimiento, de daño hacia los demás? Ya no se puede. El Señor Jesús dijo, perdona a los padres porque es la única solución. No podemos volver la historia atrás. Ellos me rechazaron, me levantaron aquí en la cruz, así me pagaron todos los milagros que hice por ellos, así me pagaron todos los favores que hice por ellos. Solamente queda una cosa, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este robaba, y para él solamente todo era un simple robo. Pero si él pudiese escuchar, este robaba desde lo más insignificante, desde un triciclo, una bicicleta, un televisor, un radiograbador, lo que se venía, allí se le cruzaba por el camino, él robaba todo. Y luego vendía por 2 monedas para salir un fin de semana o para comprarse ropa. Él no sabía bien lo que estaba haciendo, sabía que robaba, pero no conoció jamás las consecuencias que esto traía. Si él hubiese podido escuchar aquel niño a quien le acababa de robar, tal vez su triciclo, su bicicleta, que tanto él amaba y que con tanto sacrificio su padre se lo compró, después de haber trabajado tanto, después de haberle hecho tantas promesas a su hijo, y escuchar a ese niño llorar por lo que él había perdido. A un niño decir, papá, ¿y quién se llevó mi triciclo? ¿Quién se lo llevó? Y el padre, sin poder explicarle, pero ¿por qué se llevaron el triciclo que tanto me gustaba? Y para los niños no hay respuesta. Pero este es el día que pueda darse cuenta del daño que causó. Y tal vez él robaba cosas insignificantes para algunos, pero con cuánto sacrificio la mujer ahorraba
y guardaba algunas moneditas de la comida y cocinaba más barato y más económico e iba guardando unas moneditas porque se quería comprar un radiograbador, ese que tenía 2 caseteras, ese que era lo último. Iba juntando moneditas y lo iba guardando, y después de varios meses fue con todo el entusiasmo y se lo compró. Pero luego un día se despertó y se levantó y comenzó a buscar su casa, y alguien había entrado por la ventana y se había llevado sus ahorros, sus sueños. No se contentaba tal vez esta mujer con ir de vacaciones a Punta del Este, o ir de vacaciones a Francia, o a las playas de España. Ese era su pequeño sueño. Ahora, cuando este varón se ponga a pensar que tranquilamente a esta mujer a quien le robó tal vez un radiograbador, que es algo insignificante, pero no para aquel que lo valora, cuando se ponga a pensar que tranquilamente aquella mujer que estaba triste podría ser su propia madre, que en medio de la pobreza y de la necesidad quisieron salir adelante, pero los ladrones no lo dejaron, y todo lo que compraba se lo robaba, y no valía la pena ya más esfuerzo. Después de 6 meses de ahorro, de un día para el otro desaparecía lo que tenía. Él verdaderamente no sabe lo que hace. La gente que hoy está delinquiendo no sabe lo que hace. Y algunos dicen, pero yo soy joven y a mí no me importa, de la vida no me importa nada, y a mí me gusta. ¿Saben lo que me gusta? Dicen los jóvenes, hacer la contra nomás. Y si el otro dice blanco, yo digo negro. Y si el otro dice rojo, yo digo azul. Y si el otro dice derecha, yo digo izquierda. Y algunos creen que son vivos, que van por buen camino. Piensan que eso es tener personalidad. Dicen, yo tengo personalidad, no hago lo que hacen los demás, así que si los demás son buenos, yo voy a ser malo. Y si los demás dicen que no hay que drogarse, yo me voy a drogar para no ser igual a los demás. Así cierto día estaban 2 jóvenes trabajando, y uno era de esos que no le importa nada, esos que son capaces de hacer cualquier broma. Así alguien un día le hizo una broma a su hermano y le apuntó con el arma de su padre y se le escapó un disparo y le pegó en la cabeza. ¡Qué hermosa broma! La verdad, qué chistoso que sos. Y no sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque piensan que hacen una hazaña y luego van y le dicen a los amigos, ¿sabes que yo tengo y agarro el arma de mi padre? ¡Qué bueno! ¡Qué hombre! ¡Qué grande! Deberíamos darte un gran aplauso por no saber lo que haces, por tener una ignorancia más grande que tu misma cabeza. ¿No sabes que aquel arma puede hacer derramar lágrimas a un hombre o a una mujer desde ese día hasta el día de su mismísima muerte? Y algunos no lo saben y piensan que un arma es un juguete que lo usan los mayores, y andan con armas, y andan algunos con navajas, con sevillanas, y creen que son hombres, que son grandes, que ya aprendieron a vivir la vida, pero no saben lo que hacen. Así estaban 2 en el trabajo y uno bromista le dijo al otro, che, metete ahí a limpiar una máquina, y le encendió la máquina para hacerle una broma. El bromista, el chistoso, el que quiere ser el centro de atención, el que quiere demostrar que él siempre hace alguna broma, y la máquina se trabó y las paletas de la máquina comenzaron a girar y le aplastaron todas las costillas y las piernas a este joven. Lo peor de todo era que allí, este joven luego, mientras estaba ahí en el sufrimiento y en la agonía más grande, este otro bromista no sabía que detrás de este joven había una madre que lo amaba, que eran sus propios ojos. Cuando su madre se enteró de lo que ocurrió, ya estaba este joven internado, agonizando. Duró unas pocas horas y murió. Eran sus primeros días de trabajo. Desde aquel día su madre come pan de lágrimas. Todos los días es un lamento y una tristeza por su hijo que ha perdido. Yo no sé dónde estará el bromista.
No lo sé. Tal vez haya algunos que me están escuchando por radio, por cassette. ¿Qué estás esperando? Hacer sufrir a una mujer durante 40 años para darte cuenta que lo que estás haciendo no es un camino de bendición y de victoria. Que la vida que estás viviendo puede dañar a muchos, no solo quitarle la vida a uno, porque el que se muere ya no sabe nada y solamente espera juicio para el día del fin. Pero los que quedan detrás de él, los padres, los amigos, los parientes, quienes luego van a derramar lágrimas, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pueden decir todo lo que quieran, mas no saben lo que hacen. Esta mujer luego estaba con tratamiento psicológico, estaba volviéndose loca, había perdido lo que más amaba, su hijo, ni bien había comenzado a vivir la vida. Era apenas un adolescente, iba a comenzar a vivir la vida, no tuvo la oportunidad de formar un hogar, de tener sus propios hijos, de tener una familia. Un bromista destruyó los sueños de una madre para siempre. Yo he visto mujeres que vinieron aquí a la iglesia llorando y derramando lágrimas y que me decían: pastor, es que no se da cuenta. Yo tenía 4 hijos y uno se me murió, el mayor. Y se murió porque andaba con gente que no debería andar, mezclado en cosas que no debería andar. Él murió. Él tal vez ahora está esperando el juicio, ya no sabe nada. Lo peor de todo es que dejó 2 niñitos, muy pequeños, y su esposa sola, y una madre desgarrada en el alma con una herida que no sana jamás. Y ella llorando decía: pastor, ese mi hijo se llevó todos mis sueños, se llevó todas mis ilusiones. El primer hijo con quien yo tuve muchos sueños, ilusiones de un futuro para él. Él se llevó todos mis sueños, todas mis alegrías. ¿Cómo se puede sanar el corazón de una madre? ¿Cómo se puede ahora enmendar lo que alguien hizo? ¿Cómo se puede solucionar? Solamente el Señor dijo: perdónalos. No saben lo que hacen. Solamente Dios puede poner perdón. Y tras el perdón poner el bálsamo que sana. Es la única forma. La Biblia dice: venid pues y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Y aunque fuesen como el carmesí, serán como la blanca lana. ¿Quién puede entonces solucionar los problemas más difíciles del hombre? Sino solamente el perdón de Dios. Es lo único. Esta mujer ahora sufre y ahora tiene odio contra aquel que le mató a su propio hijo. Ahora tiene amargura y herida en su alma porque sabe que su hijo nunca más volverá ella a verlo. Sabe que ya se fueron sus ilusiones, sus esperanzas. Lo crió durante 20 años. Lo tuvo 9 meses en su vientre con ilusiones. Con grandes ilusiones le compraba sus ropitas y miraba qué bien le quedaba y se gozaba y le mostraba a sus amigas. Qué terrible es esto. El bromista esto no lo sabe. No puede entender el sufrimiento de un hombre, de una mujer, porque no sabe lo que hace. El que anda con un arma por allí afuera y en cualquier momento le va a disparar a cualquier persona. Él no sabe lo que hace. No entiende. No puede meditar. No puede razonar. Sin embargo, la Biblia dice que solamente tu Dios, aquel que está en los cielos, Él puede traer ahora sanidad a tu corazón, sanidad a tu alma, abrir tu mente y poner sus pensamientos. La Biblia dice: vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es fin de muerte. Solamente hay un camino que puedas recorrer, solamente una forma de vivir que puedas vivir bien, sin dañar a los demás, sin toparte contra una pared. La Biblia dice que Dios te puede dar entonces las fuerzas. Dios te puede dar ahora la sabiduría, porque dice el Señor que Dios te hará más sabio que tu propio enemigo. El que quiere verte con cargo de culpa, el que quiere hacerte sentir mal, Él te hará más sabio, dice la Biblia. Te hablará esta palabra y te hará más sabio que tu mismo enemigo.
Algunos dicen, bueno, total, yo soy vivo y yo le pago a los obreros menos de lo que le tengo que pagar, y así construyo mi casa, me compro el autito, y así voy a ir comprándome otra propiedad, y así voy a ir avanzando. Ellos son muy inteligentes y dicen, le pago menos al obrero y no pongo las medidas de seguridad que tengo que poner, porque eso va a implicar que gaste más plata. Así que bueno, que trabajen así como puedan. Total, no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero ¿y si ocurre algo? Ellos no saben lo que hacen. Yo miraba a cierta mujer en la televisión hace ya algún tiempo. Había habido un accidente en una construcción. Un accidente terrible. Un obrero y un operario murió. Esta mujer era la esposa del operario que murió. Yo no sé quién estaba a cargo de esa construcción. Tal vez alguien que se creyó muy vivo para ganar más dinero. Y vinieron los del sindicato de la construcción y le dijeron, mujer, le vamos a solucionar todo, vamos a ayudarle en los gastos. Lo que esta mujer no quiere no es que le paguen un cajón para que entierren a su marido. Lo que esta mujer quería no era que le paguen el coche fúnebre para llevar a su esposo y enterrarlo. Lo que esta mujer quería era que su esposo no se muera. Era no ver sufrir a sus hijos pequeños. Ella decía, mis hijos, cuando mi marido se iba al trabajo, se levantaban y iban y abrazaban a mi marido y jugaban con él y lo despedían. Y luego cuando él iba a venir, lo esperaban ya para abrazarlo, para besarlo. Y esta mujer llorando decía, ¿qué le digo ahora a mis hijos que en mi casa están esperando a su papá? ¿Qué le digo a mis hijos? Ella podía tal vez soportar el dolor tan crudo, pero ¿qué de aquellos niños que estaban esperando que papá regrese a la misma hora de siempre? ¿Cómo explicarles que nunca más iba a volver? No por una muerte natural, no por algo que iba a ocurrir solamente, sino por la negligencia de alguien que quiere engordarse el bolsillo y no le importa si el obrero está arriesgando su vida, puede morirse en cualquier momento, ¿qué? Porque no sabe lo que hace. Yo te puedo asegurar que aquel hombre, al ver las declaraciones de esta mujer, si tiene apenas un poco de corazón, si le queda algún poco de sentimiento adentro de su alma, estaría quebrantado, partido su alma en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle ahora a los niños? ¿Qué le podrás decir a un niño? Pero mira que te le voy a indemnizar y te voy a dar $50,000. Yo quiero a mi papá, van a decir. ¿Dónde está mi papá? ¿Cuándo va a volver papá? ¿Cómo podrás explicarle? Ellos no quieren una suma de dinero para pagar el error. Ellos quieren poder abrazar otra vez a su padre. Niños que crecerán todo el resto de sus días sin saber qué le pasó a papá. Esta mujer decía, ¿cómo le explico a mis hijos? Y a los periodistas no les importaba nada. Ellos querían ver solamente cómo ocurrió el accidente y ver qué opinaba la mujer. Pero a nadie le importaba que después de que la noticia termine y la nota termine, esta mujer debería volver a su casa y decirle algo a sus hijos. ¿Qué les diría? El Señor Jesús miró a la multitud y dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Cuántas personas hoy están viviendo la vida de una forma terrible? Una vida en la que no contemplan la voluntad de Dios, no tienen en cuenta lo que Dios enseña, no saben lo que hacen y dicen, total, una noche de baile, de fiesta, no es nada. Todos los jóvenes tienen relaciones sexuales, entonces, si todos lo tienen, es normal. Si todos lo hacen, es natural. Había una raza en la antigüedad de griegos, un grupo dentro de los griegos, que cuando nacía un hijo que tenía alguna malformación, ellos iban y lo mataban.
Entonces todos lo hacían y para ellos era normal y estaba bien. Porque ¿para qué va a vivir si es un débil? Si tiene alguna enfermedad, cuando niño lo mataban. Solamente vivían los fuertes. Solamente los que podían sobrevivir. Los que pasaban los momentos de la niñez con fortaleza, ellos vivían y eran guerreros. Los demás morían, los mataban, era normal. Y hoy la gente dice, claro, pero ¿cómo van a pensar que matar a un hijo es normal? Y tal vez, de aquí a unos años, cuando te des cuenta y cuando seas mayor y cuando puedas mirar tu vida al pasado, vas a decir, ¿cómo fui tan necio de pensar que tener relaciones con cualquier persona es algo normal? ¿Cómo fui tan necio de ir y engendrar un hijo y sin saber hoy dónde está ese hijo? Algunos dicen, bueno, pero después ya te vas a olvidar. Con el tiempo te olvidas de que tenés un hijo tirado por ahí. Claro, con el tiempo te olvidas, pero aquel hijo que no tiene padre nunca se olvida. Y pasarán los años y será un adolescente y será una persona mayor y nunca se olvidará que alguien un día le abandonó, que alguien un día ni siquiera le dio cariño, que ni siquiera lo conoció su propio padre, el que le engendró. ¿Cómo le va a explicar una mamá? Bueno, mira, vos sos producto de un accidente, de una locura. Bueno, estaba borracha, estaba drogada y naciste vos. Para la mujer es normal, porque esa era su vida. Pero ¿y para aquella criatura? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo te sentirías si hoy vienen tus padres y te dicen, mira, la verdad, vos no sos hijo de tu papá? Yo una noche estaba drogada y me acosté con uno por ahí y naciste vos. ¿Cómo te sentirías? Así naciste. Y algunos dicen, me sentiría mal, pero ¿y qué es lo que estás haciendo ahora? Haciendo exactamente lo mismo que no te hubiese gustado jamás que tus padres hagan. Salir por ahí y drogarte, acostarte con cualquier persona sin saber si de allí pueden hacer un hijo o no. Qué tremendo es esto. Y solamente hay una palabra ante esta dificultad muy grande. La palabra que el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero también sé que aquí hay muchas personas que ahora quieren vivir un camino nuevo, vivir en la voluntad de Dios, comenzar a salir en victoria, vivir en la esperanza de una vida renovada y tocada bajo la bendición de Dios. Aleluya. Hay algunas personas que hoy están escuchando este mensaje que no entienden, aún no logran entender. Sin embargo, algún día se darán cuenta. Cuando Jesús murió, aquella gente que se burlaba, que le escarnecía, que se reían de él, que le decían, vamos, si tú eres Dios, bájate de ahí de la cruz, le daban de beber vinagre. Dice que cuando Jesús murió, la tierra se oscureció. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era algo importante para el pueblo judío, ya que era una división que existía dentro del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el cual ningún ser humano podía entrar sino tan solamente uno, una vez al año, y era el sumo sacerdote. Aquel velo del templo estaba hecho de telas especiales y con un tejido especial, lo que lo hacía resistente a cualquier tipo de roturas. Y fue algo terrible lo que ocurrió. La religión judía estaba haciéndose pedazos. Ya no servía más para nada. ¿De qué vale una religión si no está Jesús? ¿De qué vale una iglesia si no está la voluntad de Dios ahí adentro? Yo prefiero que estés afuera, sabiendo que estás en pecado, y no aquí adentro sin saber que te estás perdiendo. Y que un día, cuando quieras entrar a la presencia de Dios, estarás perdido. No habrá posibilidad para tu vida. La gente, al ver toda esta situación, dice que de repente el cielo se oscureció y las piedras empezaron a partirse y a reventar. La tierra comenzó a ser sacudida.
Dice que los sepulcros se abrieron y los muertos se empezaron a levantar. Algo tremendo. Centurión, que era un soldado a cargo de como 50 hombres. Dice que entonces él dijo: ciertamente este hombre era hijo de Dios. Y la gente que estaba ahí, dice que entonces, al ver todo esto, toda esta circunstancia, comenzó a golpearse el pecho y decían: hemos matado a un hombre inocente. Y comenzaron a esconderse y agacharon la cabeza y comenzaban a caminar rumbo a Jerusalén. Y dice que aquella gente entraba en Jerusalén llorando, con el corazón quebrantado. Todavía no se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo. El Señor Jesús ya veía que lo que ellos hacían era porque aún no tomaban conciencia de lo que estaban haciendo. Algún día, cuando te des cuenta de cuánto daño causaron tus maldades, tus bromas, tal vez tus atrevimientos, tu arrogancia, cuánto daño causó, te vas a largar a llorar amargamente. Buscarás un lugar donde refugiarte, a llorar y a derramar lágrimas que no podrás contener. El día que te des cuenta cuánto sufrimiento trajo acarreada tu conducta, tu vida. Hay personas que dicen: pero yo no hago mal a nadie. Hay muchos que dicen así. Aquí a la iglesia nos llegan muchísimas personas que cuentan que su hogar era un infierno. Algunos dicen: pero es que yo quiero vivir la vida allá afuera y hacer mi vida, vivirla en libertad y hacer lo que yo quiera y lo que a mí se me dé la gana. Sin embargo, yo le digo a algunos de esos jóvenes: vos no sabés lo que es sentarte frente a una persona de 35 años aproximadamente, que su corazón está deshecho, que su autoestima está por el piso, que nunca pudo vivir una vida buena, y que él mismo te confiese y te diga: pastor, yo no sé aún cómo estoy viviendo, no sé aún cómo vivo, porque mi padre abusó de mí durante no sé cuántos años. A un varón, su propio padre. ¿Cómo podrá ahora él formar un hogar? ¿Cómo podrá caminar en este mundo sintiéndose bien, feliz? Y dio vueltas, y esto lo llevó a vivir una vida en la noche y a vivir una vida en la calle, en libertad. Pero ya había quedado marcada su alma, su corazón herido, su mente dañada psicológicamente, y ya no había felicidad para él. No podía él salir adelante. Entonces robaba, tomaba, andaba armado. Era una bomba de tiempo. Cualquier persona que se le cruzase en el medio tal vez le pegaría un tiro. Y recorrió muchos lugares. ¿Qué más podía perder? ¿Qué más daño le podían causar del daño que le causó su propia familia? Entonces vivía en la calle. En uno de esas vueltas que él dio en su propia vida, en su propio dolor, llegó a la iglesia. Le costaba entender cómo un Dios de amor permitió que él sufriese tanto en su niñez. Cómo un Dios de poder dejó que le pasase esto a su propia vida. Es que Dios tal vez le habló a ese hombre para que domine su propio carácter, sus propios impulsos, y jamás quiso oír. Y las consecuencias de la desobediencia no solamente las pagas vos, muchas veces las pagan tus hijos o la gente que te rodea. Así vivió este varón por casi 30 años, hasta que llegó a la iglesia, conoció a Jesús, le aceptó en su corazón como único Señor y Salvador de su vida. Después de muchos cuestionamientos, de muchas trabas que él ponía, su propia herida le hacía rebelarse contra Dios, mas un día decidió aceptar a Jesús. Jesús comenzó a tocar su corazón. Jesús comenzó a traer paz en su alma. Jesús comenzó a renovar los pensamientos que él tenía. Dejó la noche, dejó el arma, dejó de andar dando vueltas por ahí. Comenzó a buscar a Dios intensamente. Conoció a su pareja, se juntó, tuvieron un hijo y Dios comenzó a hacerlo salir adelante. Aleluya.
Lo imposible para el hombre, posible para Dios es. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Tal vez hay personas que aún están pensando en ver si cambiarán o no de vida. No es una cuestión de ver si vas o no a cambiar de vida. Es una cuestión de darte cuenta. Saber lo que estás haciendo realmente. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Verdaderamente no saben lo que hacen. No saben el sufrimiento que van a desparramar para sus parientes, sus seres queridos, sus amigos. Aquella persona que sale por la calle y piensa que todo es una broma, que todo es hacer lo que uno quiera, no sabe lo que hace. Cierto varón un día me decía: yo, pastor, me decía él, ¿sabes qué? Yo cuando era joven, mi papá tenía un auto, y tenía un auto de los que andaban más fuertes en la época. Dice, y yo con ese auto, dice, con ese Torino que tenía mi papá, un día agarré y se lo saqué y me fui a andar por ahí. Y había tomado un poco, pero andaba con todo, con el auto de mi papá. Y se me cruzó un niño y lo maté. Lo maté. Lo atropellé con el auto y murió. Y él decía, y yo nunca, después de tantos años que ya pasó todo esto, nunca me pude olvidar de que le quité la vida a una persona. De que por andar sin siquiera pensar lo que estaba haciendo, o pensar qué consecuencias pueda traer tus actitudes, el hecho de que andes como un loco por ahí. Una cosa es que te mates vos. Este decía, yo nunca. Él ya se había casado, tenía hijos. Ahora él veía a sus hijos, y en sus hijos él veía al niño que él mató. El niño era como uno de sus hijos. Nunca se lo podía sacar de la mente. No había para él forma de vivir tranquilo. Tenía un cargo de culpa y de conciencia, que a pesar de que la justicia no pudo hacerle una buena justicia, porque ni siquiera preso pudo ir, él nunca pudo olvidarse de que mató a un niño. Un niño que simplemente estaba jugando. Tal vez ese niño podría haber sido tu propio hijo. El Señor Jesús miró a la multitud y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben. Realmente no saben. Hoy hay miles de personas allá afuera que no saben lo que hacen. Hay creyentes aquí adentro que tal vez tampoco saben lo que hacen. Especulan con la gracia de Dios, con la misericordia del Señor. Juegan con lo que Dios puso al alcance de su mano y no saben que están corriendo un peligro tremendo. Tremendo. Pero tal vez alguien hoy quiera reflexionar en sus propios caminos. Quiera darse cuenta hoy. A ver si su vida es una vida para bendición a otros. Amargarle la vida para siempre a una madre que pierde a su hijo, a una mujer que pierde a su marido. Algunos dicen, pero yo tomo y yo soy grande y tomo lo que quiero, mas luego te casarás y luego tus hijos sufrirán tu alcoholismo. Así una madre vio cómo su marido a su propio hijo lo agarraba a patadas, borracho. Lo agarraba a patadas, a trompadas, en el mismo patio de su casa, esta mujer sin poder hacer nada.
Este hombre estaba perdido, cegado. Aquel hijo murió. No podía resistir tantos golpes. Tal vez Dios haya visto la aflicción, no lo sé. Jamás podría soportar la vida que estaba viviendo. Su propio padre lo mató a golpes. Después de algún tiempo, cuando esta mujer decidió ir a ver a su marido a la cárcel, su marido todavía se preguntaba quién había matado a su propio hijo. Todavía él no entendía lo que había hecho. El alcohol no es un juego. Las drogas no son un juego. La violencia no es un juego. El sexo libre no es un juego. Puede quedar mucha gente herida para siempre. ¿Cómo podrá estar viviendo hoy esta mujer que vio cómo aquel hombre a quien ella supuestamente amó mató a golpes a su propio hijo? ¿Cómo podrá estar viviendo esta mujer? Ponete a pensar por un minuto. ¿Podrá una mujer olvidarse de aquel hijo que dio a luz? ¿Podrá borrarse de la mente aquella escena de angustia y de dolor? Tantos años de sufrimiento. Es muy fácil darse cuenta ahora de lo que esta mujer puede estar viviendo. Un infierno aquí en la tierra. Mujeres que luego no les importa ya nada de la vida. No les importa si tirarse en la cama y caer en pozos depresivos tremendos. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Dicen ellas. Padres que perdieron a sus hijos dicen: ¿para qué voy a vivir ahora? Así cierto padre perdió a su hijo y nunca pudo asumir la muerte de su hijo hasta que fue luego y se quitó la vida. ¿Para qué vivir? Sin embargo, hay una sola solución: solamente escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Solamente poder recibir el perdón de Dios, poder perdonar al que te ha herido y poder entonces comenzar a vivir una vida en victoria y en poder. ¡Aleluya! La Biblia dice que el que camina con Cristo entonces caminará de verdad y en bendición. Dice el Señor que te olvidarás de tus miserias, de todos los años de sufrimiento, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron, como algo que ya quedó atrás, pero comenzando ahora una nueva vida, teniendo ahora una nueva oportunidad de vivir bien. Tal vez hay heridas en tu corazón y en tu mente. Dios puede sanar toda herida. Él vino, dice la Biblia, a vendar el corazón quebrantado. Si alguna persona hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos junto conmigo y que repita después esta oración, después de mí, esta oración que dice: Señor Jesús, hoy quiero aceptarte, en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.